Lo que estás a punto de escuchar es una historia que sacudió la industria de la aviación hasta sus cimientos. Es una historia sobre un chico de 17 años, un billete de clase business y un par de esposas. Comienza en la bulliciosa Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la puerta de embarque del vuelo de Iberia hacia el número 815 con destino a Barcelona. Pero esto no es solo sobre un error, es sobre un prejuicio arraigado que llevó a la humillación pública de un joven adolescente gitano. El mundo observó, las cámaras grabaron y una compañía fue puesta de rodillas. Todo antes de que se dieran cuenta de que el chico al que acababan de acusar de ser un delincuente era el hijo de su propio director general. Quédate con nosotros mientras descubrimos los giros impactantes, la conspiración corporativa y el brutal karma de la vida real que siguió. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo y qué hora es? Por cierto, si te gustan mis vídeos, me encantaría que te suscribieras a mi canal y le dieras a me gusta a este vídeo. El aire en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vibraba con un tipo único de caos organizado. Era el sonido de 1000 viajes comenzando y terminando a la vez, el rítmico traqueteo de las maletas rodantes, los anuncios lejanos y confusos sobre cambios de vuelos, y el murmullo de una docena de idiomas diferentes fundiéndose en un único zumbido ambiental. En la puerta B24, el vuelo de Iberia Ascend 815 con destino a Barcelona se preparaba para el embarque, y el habitual sistema de castas del transporte aéreo estaba en pleno despliegue. Los postes plateados y elegantes separaban a la multitud de pasajeros de clase turista de la pequeña y exclusiva cola para el grupo prioritario 1. Alejandro Herrera, de 17 años, estaba sentado tranquilamente en uno de los asientos designados para clase business cerca de la ventana. Su atención estaba dividida entre el enorme Boeing 787 de Dreamliner que estaba siendo atendido en la pista y el libro de cálculo avanzado abierto en su regazo. Era un chico alto y delgado con una expresión reflexiva que lo hacía parecer mayor de lo que era. Llevaba lo que cualquier adolescente cómodo llevaría para un vuelo de larga distancia, una simple sudadera gris con capucha del club de robótica de su instituto, un par de vaqueros oscuros bien lavados y unos auriculares Bose con cancelación de ruido descansando alrededor de su cuello. Para él, este era solo un viaje de rutina. Su padre, Miguel Herrera, estaba establecido en Madrid, mientras que su madre, una prominente historiadora del arte, estaba curando una nueva exposición en Barcelona. Él pasaba las vacaciones escolares yendo y viniendo entre los dos, una vida que conocía desde que era niño. Volar en clase business no era un lujo que presumiera, era simplemente la logística de la vida de su familia, un privilegio que entendía pero que no lo definía. Estaba más interesado en la física de la flexión del ala del avión que en el servicio de champán. Su concentración tranquila fue interrumpida por una voz aguda y almibarada. Disculpe, señor. Esta área de asientos es solo para pasajeros del grupo 1. Alejandro levantó la vista. La voz pertenecía a la agente de puerta, una mujer de unos 40 y tantos años con un corte de pelo rubio severo y una placa con el nombre que decía Carmen Martínez. Su sonrisa era una media luna tensa y practicada que no llegaba a sus ojos. Su mirada pasó de la sudadera de Alejandro a su billete, que estaba boca arriba en el asiento junto a él. La palabra business impresa en negrita era inconfundible. Ah, hola. Sí, estoy en el Dosa, respondió Alejandro educadamente, señalando el billete. La sonrisa de Carmen se tensó aún más. Ya veo, pero necesito verificarlo. ¿Puedo ver su tarjeta de embarque y su DNI, por favor? Era una solicitud extraña. Ni siquiera habían comenzado el preembarque. Pero Alejandro, acostumbrado a las reglas arbitrarias del transporte aéreo, simplemente asintió y le entregó su teléfono con el pase digital y su documento nacional de identidad. Carmen Martínez tomó los artículos, y sus ojos se estrecharon mientras los escaneaba. Era una veterana de 15 años de Iberia Ascend, una mujer que se enorgullecía de su capacidad para detectar problemas. En su mente, los problemas venían en muchas formas: viajeros fraudulentos, ocupas de asientos y gente que no encajaba en el perfil. Este chico, con su ropa informal, sentado solo en la sección de clase business, activó todas las alarmas en su cabeza. No parecía el ocupante típico del asiento segundo A, no tenía el maletín de cuero, el traje a medida, ni el aire de autoridad con derecho. Era solo un chico gitano con una sudadera. Tocó su consola.
sus dedos volando por el teclado con eficiencia practicada. Es que hemos tenido un aumento reciente de mejoras fraudulentas y estafas con tarjetas de crédito, dijo en voz alta. Su voz llegando a los otros pasajeros que ahora comenzaban a reunirse. Es un sistema muy sofisticado. La gente compra billetes de clase turista y luego usa información robada para mejorarse a nuestras cabinas premium. Alejandro sintió una punzada de inquietud. Su explicación estaba dirigida a él, pero hablada para beneficio de la audiencia a su alrededor. Algunas personas en la fila de clase turista ahora lo miraban abiertamente. Podía sentir sus ojos sobre él, el juicio silencioso comenzando a formarse. Le puedo asegurar que mi billete es válido, dijo Alejandro, manteniendo su voz firme. Mi padre lo reservó. ¿Y su padre es? Preguntó Carmen, su tono goteando escepticismo. Miguel Herrera, el nombre no significaba nada para ella. Era solo un nombre. Devolvió su teléfono y DNI con un movimiento desdeñoso de su muñeca. El sistema está siendo un poco lento para verificar su método de pago. Voy a tener que pedirle que se haga a un lado por un momento, señor. No podemos permitirle embarcar hasta que esto se aclare. ¿Hacerme a un lado a dónde? Preguntó Alejandro, confundido. El proceso de embarque ni siquiera había comenzado. Justo allí, dijo ella, señalando vagamente hacia un tramo estéril de pared lejos del podio y del carril prioritario. Lejos del área de embarque. Lo llamaremos si y cuando podamos autorizar su asiento. La humillación fue un rubor caliente que le subió por el cuello. Ella lo estaba desterrando, segregándolo frente a todos, marcándolo como un potencial delincuente. Ya no era un pasajero en el DOSA. Era un problema a ser aislado. Se mantuvo firme, su cortesía endureciéndose en una resolución tranquila. Con todo respeto, mi billete está confirmado. Mi asiento está asignado y estoy en el área de asientos correcta. Preferiría esperar aquí. La sonrisa pintada de Carmen finalmente desapareció, reemplazada por una máscara de autoridad severa. Señor, está fallando en cumplir con las instrucciones de una oficial de la aerolínea. Este billete sostuvo una impresión que acababa de hacer de su computadora, agitándola como si fuera evidencia. Está marcado por un posible desajuste de pago. Hasta que nuestra oficina central pueda verificar la tarjeta American Express Platinum Elite usada para comprarlo. Usted no es un pasajero confirmado. Ahora o se hace a un lado o me veré obligada a llamar a la seguridad del aeropuerto. La amenaza colgó en el aire, pesada y sofocante. Alejandro miró las caras a su alrededor. Algunas eran comprensivas, otras molestas, pero la mayoría eran simplemente curiosas en blanco, viendo el drama gratuito desplegarse. Sabía que tenía dos opciones: aceptar la humillación y hacerse a un lado, o defenderse y arriesgar una escalada que no podía controlar. Pensó en su padre, un hombre que le había enseñado a siempre comportarse con dignidad, a nunca encogerse y a enfrentar la ignorancia con inteligencia. No creo que eso sea necesario, dijo Alejandro, su voz baja pero clara. Estoy seguro de que, si simplemente ejecuta la verificación de nuevo, verá que todo está en orden. Para Carmen Martínez, esta fue la gota que colmó el vaso. Este no era solo un chico que no pertenecía. Este era un chico que estaba discutiendo, desafiando su autoridad frente a una puerta llena de pasajeros. Lo vio como un acto descarado de desafío. Alcanzó el teléfono en su escritorio sin romper el contacto visual. Sí, habla Carmen Martínez en la puerta B24. Necesito asistencia de la Policía Nacional. Tengo un pasajero aquí con un billete fraudulento que se niega a cumplir. Sí, potencialmente agresivo. El corazón de Alejandro se hundió. Agresivo. No había levantado la voz, no había movido un músculo, pero sabía en ese momento enfermizo que la historia ya no era suya para escribir. Ella había creado una narrativa y él era ahora el villano en ella. Las ruedas de algo terrible se habían puesto en marcha, y él estaba parado justo en su camino. Antes de continuar, por favor, dedica un momento a dejar un comentario sobre esta historia y puntúala del 1 al 10. ¿Cómo te sientes? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escucharte. Espero que encuentres un momento de paz y reflexión mientras sigues esta historia sanadora y su viaje de valentía y justicia. La llegada de dos oficiales de la Policía Nacional cambió toda la dinámica del área de la puerta. El zumbido ambiental de la terminal pareció desvanecerse, reemplazado por un silencio tenso y enfocado. Los pasajeros, que habían estado fingiendo no mirar,
ahora miraban abiertamente sus teléfonos sostenidos bajos. Grabando discretamente los oficiales, un hombre de rostro severo llamado Fernández y su compañero más joven y observador se acercaron al podio donde Carmen Martínez estaba parada, ahora proyectando un aire de víctima que se había visto obligada a tomar medidas drásticas. ¿Cuál es la situación aquí, señora?, preguntó el oficial Fernández, su voz un retumbar tranquilo y autoritario que cortó la tensión. Este joven, comenzó Carmen, señalando a Alejandro como si fuera una pieza de evidencia, tiene un billete de clase business comprado con una tarjeta de crédito marcada. Le he pedido que se haga a un lado mientras lo verificamos, pero se ha vuelto desafiante y se ha negado a cumplir con mis instrucciones. Estoy preocupada por la seguridad y la protección del proceso de embarque. La mentira era tan descarada, tan audaz, que Alejandro sintió una oleada de incredulidad. Desafiante, preocupada por la seguridad. Él no había sido más que educado. Eso no es cierto, dijo Alejandro, hablando directamente al oficial. Mi billete es válido. La agente no ha podido verificarlo por alguna razón, y simplemente dije que preferiría esperar en mi asiento designado. El oficial Fernández dirigió su mirada hacia Alejandro. Era una mirada practicada y evaluadora, una que había dimensionado a miles de personas en miles de situaciones. Lo que vio fue un adolescente con una sudadera. Su entrenamiento, su experiencia y sus prejuicios inconscientes convergieron en una sola conclusión desafortunada. La oficial uniformada de la aerolínea era la parte más creíble. Hijo, necesitas escuchar al personal de la aerolínea, dijo el oficial Fernández, su tono cambiando de inquisitivo a mandatorio. Esta es su área. Si ella te dice que te muevas, te mueves. Es así de simple. No hagamos de esto un problema más grande de lo que necesita ser. Pero no he hecho nada malo, insistió Alejandro, su voz suplicante ahora. Ella está haciendo una suposición sobre mí por cómo estoy vestido. La mención del perfilamiento pareció irritar al oficial. Nadie está asumiendo nada. Esto es sobre un billete marcado, hijo. Ahora no te lo voy a pedir de nuevo. Aléjate del podio. Alejandro se sintió atrapado. Cada palabra que pronunciaba estaba siendo torcida, usada como más evidencia de su incumplimiento. Miró más allá del oficial al mar de caras observándolo. Vio a una mujer sacudiendo la cabeza con lástima, a un empresario poniendo los ojos en blanco con molestia, a una pareja joven filmando con su teléfono. Era un espectáculo, una historia con moraleja. Esto es lo que pasa cuando no conoces tu lugar. Respiró profundamente, tratando de canalizar la calma de su padre oficial. Entiendo que tiene un trabajo que hacer. ¿Podría por favor simplemente pedirle que demuestre la prueba de que el billete es fraudulento? ¿Hay una alerta oficial en su pantalla? Era una pregunta lógica, una solicitud justa, pero para Carmen Martínez era otro desafío. Antes de que el oficial pudiera responder, ella intervino. Todavía está discutiendo. Le dije que está siendo agresivo. Está tratando de hablar para salirse con la suya. Esa fue la palabra detonante. Agresivo. La postura del oficial Fernández se endureció. Su compañero se movió sutilmente para flanquear a Alejandro. El espacio a su alrededor, que una vez fue una terminal extensa, se había reducido a unos pocos pies de territorio cargado y hostil. Muy bien. Ya es suficiente, dijo el oficial Fernández, su voz ahora desprovista de cualquier paciencia. Estás causando un disturbio. Pon tus manos detrás de tu espalda. La sangre de Alejandro se heló. ¿Qué? ¿Por qué? No he hecho nada. Estás interfiriendo con las operaciones del aeropuerto. Vamos a detenerte hasta que podamos averiguar quién eres y qué estás haciendo aquí. Antes de que pudiera procesar la orden, sus brazos fueron tirados firmemente detrás de su espalda. El clic metálico y frío de las esposas, cerrándose alrededor de sus muñecas, resonó en el área de la puerta silenciosa. Un grito colectivo onduló a través de los espectadores. La humillación fue absoluta. Era un peso físico presionando sobre su pecho, robándole el aliento. Tenía 17 años, era un estudiante de honor, miembro del equipo de debate en camino a ver a su madre para las vacaciones, y estaba siendo esposado en medio del aeropuerto de Barajas porque a un agente de puerta no le gustaba su sudadera. Fue desfilado más allá de la fila de pasajeros ahora silenciosos, su rostro ardiendo de vergüenza. Lo llevaron a una pequeña habitación gris y sin rasgos distintivos justo al lado del puente de abordaje. Olía a café rancio y limpiador industrial.
Vacía tus bolsillos sobre la mesa, ordenó el oficial Fernández. Alejandro hizo lo que le dijeron. Su cartera, su teléfono, un paquete de chicles, su llave de la habitación del piso de Barcelona. El oficial recogió la cartera abriéndola. Sacó la tarjeta American Express negra. En el frente, grabadas en letras plateadas, estaban las palabras Miguel Herrera. Esta no es tu tarjeta, declaró el oficial sin rodeos. Es la tarjeta de mi padre, dijo Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. Soy un usuario autorizado. Puedes ver que mi nombre está en la parte de atrás. El oficial no se molestó en mirar. Estoy seguro de que tu padre no tiene idea de que has tomado su tarjeta para un pequeño paseo de placer a Barcelona. De eso no es lo que pasó, dijo Alejandro, su frustración hirviendo en ira. No me estás escuchando. Nadie me está escuchando. ¿Puedes hacer una llamada telefónica?, dijo el oficial, señalando el teléfono de Alejandro. Llama a tu padre. Veamos qué tiene que decir sobre esto. Alejandro miró fijamente el teléfono. Esta era su única oportunidad. Su padre era un hombre ocupado. Probablemente estaba en una reunión, posiblemente con gente que volaba en los mismos aviones que operaba su compañía. Una interrupción sería indeseable, pero la situación era desesperada. Sabía que no podía simplemente hacer que su padre hablara con el oficial. Eso no sería suficiente. Necesitaba comunicarse con alguien que entendiera el sistema. Alguien que pudiera desmantelar esta pesadilla desde adentro. Recitó el número de memoria. No era la línea principal de su padre. Era la línea privada directa de su asistente ejecutiva, una mujer llamada Elena, que había estado con su padre durante 2 décadas y podía mover montañas con una sola llamada telefónica. El oficial marcó el número y puso el teléfono en altavoz. Sonó una vez, 2 veces. Alejandro contuvo la respiración. Oficina de Miguel Herrera. Habla Elena, su voz era nítida, profesional y bendecidamente familiar. Me llamo Alejandro Herrera, dijo, tratando de evitar que su voz temblara. Elena, necesito hablar con mi padre. ¿Es una emergencia? Hubo una ligera pausa. Elena podía escuchar la acústica estéril de la habitación. La tensión en su voz. Alejandro, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy en Barajas, puerta B24. Piensan que robé mi billete. Me han esposado. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Se extendió durante 3, 4, 5 segundos. Luego la voz de Elena volvió, pero era completamente diferente. La calidez profesional se había ido, reemplazada por una eficiencia fría y aguda que Alejandro solo había escuchado usar en verdaderas crisis. Quédate exactamente donde estás, Alejandro. No les digas ni una palabra más. Voy a buscar a tu padre. La línea se quedó en silencio. El oficial Fernández miró a su compañero con una sonrisa burlona, dando un buen espectáculo, chico. Te lo concedo. Pero Alejandro no estaba escuchando. Estaba mirando el altavoz del teléfono, rezando. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Una tormenta se estaba reuniendo lejos en un rascacielos de Madrid, y estaba a punto de estallar justo sobre sus cabezas. La sala de juntas en el piso 50 de la Torre Iberia Ascend en Madrid estaba a un mundo de distancia de la sucia sala de detención en Barajas. Era un santuario de caoba pulida, cristal del suelo al techo y tonos reverentes y silenciosos. Miguel Herrera, director general de Iberia Ascend, estaba sentado a la cabeza de la mesa masiva, escuchando atentamente mientras su director de operaciones, Ricardo Salinas, presentaba las métricas de desempeño trimestrales. Miguel era un hombre que imponía respeto sin esfuerzo. Alto e impecablemente vestido con un traje azul marino a medida, poseía una intensidad tranquila que podía ser mucho más intimidante que cualquier arrebato. Había construido Iberia Ascend, una aerolínea doméstica en dificultades a una potencia global a través de una combinación de eficiencia despiadada y una devoción casi fanática a la experiencia del cliente. Su lema, pegado en salas de descanso y manuales de capacitación en toda la compañía, era simple: cada pasajero es nuestro invitado. Cada detalle importa. Estaba a mitad de una frase cuestionando una cifra sobre la cobertura de costos de combustible cuando la sólida puerta de roble de la sala de juntas se abrió silenciosamente. Era Elena, su asistente ejecutiva. Ella nunca interrumpía las reuniones de la junta. Nunca.
La docena de ejecutivos alrededor de la mesa cayeron en silencio, sintiendo la gravedad del incumplimiento del protocolo. Ella caminó directamente hacia Miguel y colocó su teléfono celular privado sobre la mesa frente a él. Señor, dijo, su voz baja pero firme. Necesita tomar esto. Es Alejandro. El enfoque de Miguel pasó del informe trimestral al teléfono. Alejandro sabía que nunca debía llamar a esta línea a menos que el mundo se estuviera acabando. Lo recogió, su expresión ilegible. ¿Qué pasa? Elena había transferido la llamada. La voz al otro lado era la de un oficial de la Policía Nacional. Señor Herrera, habla el oficial Fernández en Barajas. Tenemos a un menor bajo custodia aquí que dice ser su hijo, Alejandro Herrera. Estaba tratando de abordar un vuelo a Barcelona usando un billete de clase business comprado con su tarjeta de crédito. La temperatura en la sala de juntas pareció caer 10 grados. La postura de Miguel no cambió, pero una quietud peligrosa se asentó sobre él. Él es mi hijo y yo personalmente reservé ese billete para él esta mañana. Póngalo al teléfono. Hubo un sonido de torpeza. Papar. La voz de Alejandro estaba tensa, espesa, con una mezcla de miedo y alivio. Alejandro, ¿estás bien? Dime exactamente qué pasó, dijo Miguel, su voz una calma baja y controlada. No me dejaron abordar. La agente de puerta, una mujer llamada Carmen, dijo que el billete era fraudulento. Traté de explicar, pero llamó a seguridad. Papá, me esposaron frente a todos. La palabra esposaron aterrizó en la silenciosa sala de juntas como una granada. Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Ricardo Salinas, el director de operaciones, se movió incómodamente en su asiento. Miguel Herrera cerró los ojos durante un solo segundo largo. En ese segundo, el director general desapareció, reemplazado por un padre. Imaginó a su hijo, un buen chico que amaba la ciencia y odiaba la confrontación, siendo avergonzado públicamente y restringido como un delincuente común. Una furia fría y quirúrgica, más potente que cualquier arrebato de mal genio, se asentó profundamente en su pecho. Cuando abrió los ojos, era el director general de nuevo, pero con un nuevo enfoque aterrador. Alejandro, escúchame, dijo, su voz ahora como astillas de hielo. Devuélvele el teléfono al oficial. Hubo otro movimiento. Oficial Fernández, aquí. Oficial Fernández, comenzó Miguel, su tono educado pero con un filo de acero. Ha cometido un error catastrófico. Está actualmente deteniendo ilegalmente al hijo del director general de esta aerolínea. Quiero que le quite esas esposas a mi hijo ahora mismo. El oficial se sorprendió por la pura fuerza de autoridad en la voz. Señor, con todo respeto, estábamos siguiendo el protocolo basado en la información proporcionada por la agente de la aerolínea. No me importa su protocolo, interrumpió Miguel, su voz bajando a casi un susurro que de alguna manera era más amenazante. La siguiente persona con la que hablará es el jefe de la Policía Nacional y mi consejo legal corporativo. Si esas esposas no están fuera de él en los próximos 10 segundos. 5, 4, 3. Un sonido de lucha frenética vino a través del teléfono. Está bien, están fuera. Está bien, de ahora, ponga Carmen, la agente de puerta, al teléfono. Hubo una pausa vacilante, luego la voz temblorosa de Carmen Martínez. ¿Hola? Miguel no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Señora Martínez, ¿cuál es su número de identificación de empleado? Es 749011. Tartamudeó. Gracias. Quédese exactamente donde está. No se vaya de la puerta. No hable con nadie. Espere instrucciones. Cortó el teléfono sin otra palabra y lo colocó sobre la mesa. La sala de juntas estaba completamente silenciosa. Miguel se levantó y miró a su equipo ejecutivo. Ricardo, dijo, sus ojos fijándose en su director de operaciones. Consígueme al gerente de estación de Barajas en una línea de conferencia ahora mismo. Sara Jiménez Richasqueó los dedos a la jefa de recursos humanos. Consígueme su archivo, Luis le dijo a su director legal. Comienza a redactar la queja oficial a la Policía Nacional por detención ilegal de un menor. Y prepara a nuestro equipo de relaciones públicas. Estamos a punto de tener un incendio de 5 alarmas. Se acercó a la ventana, mirando el horizonte de Madrid, pero sin ver nada de ello. Estaba viendo la cara de su hijo, humillado. Estaba viendo un fracaso no solo de un empleado, sino de todo el sistema que había construido.
la cultura que había tratado de inculcar. El lema "cada pasajero es nuestro invitado" se burlaba de él de abajo en la puerta B24, el mundo había sido puesto patas arriba. Una mujer frenética y jadeante en uniforme de gerente senior, María Rodríguez, la gerente de estación, había corrido a la puerta, su rostro pálido de terror. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? Siseó a Carmen, habiendo sido regañada por teléfono por un furioso director de operaciones. Solo estaba siguiendo el procedimiento para un billete marcado, se defendió Carmen. Aunque su voz temblaba, ¿un billete marcado? Carmen, esa era la tarjeta Centurion personal de Miguel Herrera. El sistema no la marcó. Probablemente simplemente no pudo procesar una transacción tan grande tan rápido. Y esposaste a su hijo. El oficial Fernández y su compañero estaban parados incómodamente, dándose cuenta de que habían pisado una mina terrestre corporativa de proporciones épicas. Los pasajeros, a quienes se les había dicho que había un retraso de seguridad, estaban observando el intercambio pánico, armando las piezas. La historia comenzaba a ondular a través de la multitud. María Rodríguez se apresuró a entrar en la pequeña habitación donde Alejandro estaba frotándose las muñecas crudas. Señor Herrera, dijo, su voz jadeante y psicofante. Alejandro, lo siento mucho, mucho. Este es un terrible malentendido. Por favor, venga conmigo. Lo instalaremos en nuestro salón insignia. ¿Podemos conseguirle algo? ¿Comida? ¿Una bebida? Alejandro solo la miró, sus ojos fríos. El cambio repentino de ser tratado como un delincuente a ser tratado como un rey fue más desorientador que la acusación inicial. No dijo nada, solo la siguió fuera de la habitación, caminando más allá de una Carmen Martínez en estado de shock, que ahora parecía como si hubiera visto un fantasma. Mientras caminaba hacia la terminal principal, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su padre. Estoy en camino. No te muevas. Vamos a arreglar esto. Alejandro sabía que su vuelo a Barcelona era lo último en la mente de alguien ahora. El incidente había terminado, pero las consecuencias apenas estaban comenzando. Y por la mirada en los ojos de la gerente de estación y el tono de la voz de su padre, sabía que iba a ser una tormenta como ninguna otra que Iberia Ascend hubiera visto jamás. El salón insignia de Iberia Ascend en Barajas era un oasis de tranquilidad, diseñado para aislar a sus clientes más valiosos del caos de la terminal. Jazz suave sonaba a través de altavoces ocultos, camareros en uniformes impecables ofrecían champán y aperitivos, y los asientos eran de cuero mullido y cromo pulido. Pero para Alejandro, sentado en un rincón aislado, el lujo se sentía como una burla. Hace menos de una hora estaba esposado. Ahora le ofrecían quesos artesanales. El latigazo era nauseabundo. Miguel Herrera llegó 40 minutos después, moviéndose por el salón como una nube de tormenta en un traje hecho a medida. Pasó por alto los saludos del personal del salón y fue directo a su hijo. Se sentó frente a Alejandro, su rostro grabado con una mezcla de furia y profunda preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, su voz más suave de lo que Alejandro la había escuchado en todo el día. Alejandro solo asintió, incapaz de encontrar las palabras. No tenían derecho, dijo Miguel, su mandíbula tensa. Ningún derecho. Extendió la mano a través de la mesa y puso una mano en el hombro de su hijo. Esto no es tu culpa. No hiciste nada malo. Necesito que sepas eso. Dijo Alejandro en voz baja. Pero papá, la forma en que me miró, la forma en que todos me miraron. Vieron mi ropa y vieron a un ladrón. Eso es todo lo que vieron. La simple y dolorosa verdad de esa declaración colgó en el aire entre ellos. Por todo el poder de Miguel Herrera, por toda su riqueza e influencia, no podía construir un escudo lo suficientemente fuerte para proteger a su hijo de la fealdad, de un juicio de una fracción de segundo basado en el color de su piel y su etnia. Voy a destrozar esta compañía hasta que descubra por qué sucedió esto, juró a Miguel. Su voz un gruñido bajo y peligroso. Esto no es un mal empleado, Alejandro. Esto es un síntoma de una enfermedad y voy a encontrar la fuente del veneno. Mientras Miguel y Alejandro se sentaban en el salón, los engranajes de la máquina corporativa estaban rechinando furiosamente. En una llamada de conferencia de emergencia, una aterrorizada Carmen Martínez estaba siendo interrogada por un equipo de recursos humanos ilegal. Estaba histérica, repitiendo que solo estaba siguiendo una nueva directiva,
¿Qué directiva?, exigió el jefe legal, Luis Pérez. La iniciativa de integridad de cabina premium, gritó. Vino de la gerencia Region el mes pasado. Se nos dijo que fuéramos extra vigilantes. Se nos dijo que buscáramos pasajeros atípicos en primera y clase business. Pasajeros cuya apariencia no coincide con el demográfico esperado. Se nos animó a desafiarlos, a verificar los métodos de pago en el acto. Dijeron que era para proteger los ingresos. La sangre de Luis Pérez se heló. Pasajeros atípicos no coincide con el demográfico esperado. Era doble lenguaje corporativo para perfilamiento racial envuelto en el lenguaje de protección de ingresos. ¿Quién aprobó esta directiva, Carmen?, preguntó. Nuestro gerente Region, David Chen, dijo, pero la presión vino de más arriba, de la oficina del director de operaciones. El nombre aterrizó como una bomba. El director de operaciones, Ricardo Salinas, de vuelta en la Torre de Madrid. Ricardo Salinas estaba en su propia oficina, paseando como un animal enjaulado. Había estado en la llamada de la reunión de la Junta. Había escuchado la furia fría en la voz de Miguel. Esto no era como se suponía que sucedería. Ricardo era un hombre que había estado perpetuamente en la sombra de Miguel. Era ambicioso, astuto y profundamente resentido de la reputación de niño dorado de Miguel. Durante el último año había estado librando silenciosamente una guerra de 1000 cortes contra su jefe. Su estrategia era simple: implementar políticas bajo el disfraz de responsabilidad fiscal que sutilmente degradarían la experiencia del cliente. Crearían puntos de fricción y conducirían a pesadillas de relaciones públicas. Sabía que la Junta se estaba inquietando con el costoso enfoque de cliente primero de Miguel. Unos cuantos escándalos de alto perfil, una caída en el precio de las acciones. Y Ricardo, el sensato hombre de números, podría hacer su movimiento para el puesto principal. La iniciativa de integridad de cabina premium era su obra maestra. Estaba diseñada para crear exactamente este tipo de incidente. Había imaginado a un blogue tecnológico iracundo o a una celebridad menor siendo molestados, lo que llevaría a una desagradable tormenta en Twitter que haría que Miguel pareciera fuera de contacto. Nunca en sus peores pesadillas había imaginado que la política se usaría en el propio hijo de Miguel Herrera. Su trampa, cuidadosamente colocada, se había cerrado sobre la única persona que nunca debió atrapar. Su teléfono vibró. Era David Chen, el gerente regional de la zona centro, el hombre al que había encargado personalmente de impulsar la nueva política. Ricardo, tenemos un problema masivo, dijo Chen, su voz en pánico. El incidente de Barajas, están rastreando la directiva hasta mí, hasta nosotros. Mantendrás mi nombre fuera de esto. David Ciceo. Ricardo al teléfono. Tú eres el gerente regional. Tú eres responsable de la implementación y capacitación de tu personal. Esta agente de puerta, Martínez, fue demasiado entusiasta. Malinterpretó una simple política de protección de ingresos. Ella es un lobo solitario, una manzana podrida. Esa es la historia. ¿Me entiendes? Pero ella estaba haciendo lo que le animamos a hacer, protestó Chen. Esposó al hijo del director general, rugió Salinas. No hay defensa para eso. La soltarás. Afirmarás que actuó sola y contendrás esto. Este es tu desastre para limpiar. Colgó el teléfono. Su corazón latiendo con fuerza. Tenía que adelantarse a esto. Tenía que enmarcar la narrativa antes de que Miguel lo hiciera. Inmediatamente llamó al presidente de la Junta, un hombre llamado Arturo Vega. Arturo. Habla Ricardo. Me temo que hemos tenido un incidente profundamente desafortunado en Barajas, comenzó, su voz resumando falsa preocupación. Involucra al hijo de Miguel. Parece que un agente de puerta deshonesta se volvió increíblemente entusiasta. Y bueno, es una imagen terrible. Estoy manejando la situación ahora, pero francamente. Arturo, esto es lo que me ha preocupado. El enfoque de Miguel en estos ideales de marca elevados ha dejado el lado operativo del negocio débil. El personal está mal entrenado. Este tipo de cosas estaba destinado a suceder, estaba plantando la semilla. Esto no era un problema de política, era un problema de liderazgo. El problema de liderazgo de Miguel, pero Miguel Herrera ya estaba 2 pasos adelante, mientras se sentaba con Alejandro. Su teléfono había estado zumbando con actualizaciones de su propio equipo leal. Acababa de recibir el correo electrónico de Luis Pérez resumiendo el testimonio de Carmen Martínez. Mencionaba la directiva, mencionaba a David Chen y mencionaba la oficina del director de operaciones.
miró a su hijo, cuyo rostro aún estaba pálido de la conmoción. Los engranajes estaban girando en su mente. Esto no era solo un acto aleatorio de prejuicio, no era solo una mala política. Era un patrón. Pensó en el aumento de quejas de pasajeros minoritarios en los últimos 6 meses. Datos que Ricardo había descartado como ruido estadístico. Pensó en otros pequeños desastres de relaciones públicas inexplicables, un fiasco de manejo de equipaje en Málaga, un fallo de catering en Sevilla, todos en centros administrados por personas leales a Ricardo. Hizo clic en su lugar con una claridad horrible. Esto era deliberado. Ricardo había estado envenenando los pozos, esperando hacerlo parecer incompetente. El incidente con Alejandro no era el plan, pero era el resultado del sistema que Ricardo había construido. Había armado el fanatismo y la incompetencia para ganar corporativamente. No vamos a Barcelona esta noche, hijo, dijo Miguel, sus ojos ahora ardiendo con un fuego frío. Se levantó, sacando su teléfono. Cambio de planes. Vamos a la guerra. Las siguientes 48 horas vieron la sede corporativa de Iberia ser transformada en el centro de mando para una investigación interna a gran escala. Dirigida personalmente por Miguel Herrera, pasó por alto la cadena normal de mando, reuniendo a un pequeño equipo leal de sala de guerra en una sala de conferencias segura en el piso 50. Luis Pérez, su jefe legal, Sara Jiménez, la ahora destituida gerente de estación de Barajas que le debía su carrera a Miguel, y un hombre callado y discreto llamado Benito Carvajal. El jefe de auditoría interna, conocido por su capacidad para encontrar agujas en pajares digitales. No quiero un informe, no quiero un resumen, lo quiero todo, lo ordenó Miguel, paseando por la habitación cada correo electrónico enviado por Ricardo Salinas, David Chen y Carmen Martínez durante los últimos 6 meses, cada evaluación de desempeño, cada memorándum, cada registro de chat. Quiero ver los registros telefónicos de cada gerente involucrado en esta iniciativa de integridad de cabina premium, Benito. Quiero que rastrees la huella digital de esta política desde su concepción hasta el momento en que esas esposas se cerraron en las muñecas de mi hijo. Benito Carvajal, un hombre que prefería la compañía de servidores a las personas, simplemente asintió y se puso a trabajar. Sus dedos un borrón en 3 teclados diferentes. La primera ficha en caer fue el memorándum oficial. Era justo como Carmen Martínez lo había descrito. El lenguaje estaba desinfectado, lleno de jerga corporativa como salvaguarda proactiva de ingresos y verificación de viajeros no tradicionales, pero el subtexto era escalofriantemente claro. Instruía al personal de tierra aplicar un escrutinio adicional a los pasajeros en cabinas premium que no encajaban en el perfil típico de cliente, una frase tan vaga y subjetiva que era una clara invitación a perfilar. Esto es una demanda esperando suceder, murmuró Luis Pérez. Leyendo el documento con disgusto, cualquier abogado decente destrozaría esto. ¿Quién en su sano juicio aprobaría esto? La respuesta llegó 1 hora después. Benito Carvajal proyectó un documento en la pantalla principal. Era el borrador de la política con una firma digital en la parte inferior. David Chen, gerente regional. Zona centro, pero era el historial de comentarios lo que contaba la verdadera historia. Había múltiples ediciones y sugerencias de una sola fuente. R. Salinas, director de operaciones. Salinas no solo lo había revisado, lo había ayudado a escribir. Uno de sus comentarios era particularmente condenatorio: seamos más directos con los gerentes en el despliegue. Necesitan entender que tenemos que ser agresivos en proteger la parte delantera del avión. Las apariencias pueden ser engañosas. Está cubriendo sus huellas, dijo Miguel. Su voz baja hizo que Chen lo firmara para que su propio nombre no esté en la política final. Pero él es el arquitecto. Mientras Benito se sumergía en el rastro digital, Sara Jiménez usó sus conexiones personales en Barajas para obtener el lado humano de la historia. Pasó horas al teléfono con otros agentes de puerta, maleteros y supervisores. Surgió un patrón inquietante. En los últimos meses, David Chen había estado realizando reuniones obligatorias para todo el personal de cara al cliente. En estas reuniones presionaba implacablemente la nueva directiva. Usaba estudios de casos de fraude real para crear un clima de miedo y sospecha, mientras simultáneamente ofrecía bonificaciones a los agentes que identificaban con éxito a viajeros fraudulentos.
Un agente de puerta, una joven llamada María, se derrumbó al teléfono con Sara. Todos sabíamos lo que quería decir con atípico, confesó. Su voz espesa de vergüenza mostraba fotos de los estafadores que atraparon y casi siempre eran personas de color o gitanos. Nos dijo que un chico con sudadera no debería estar en tercero A. Dijo que era nuestro trabajo ser los guardianes de la cabina, Carmen. Ella solo estaba bebiendo el Kool-Aid más que nadie, quería esa bonificación, pensó que estaba haciendo lo que la compañía quería, las piezas estaban cayendo en su lugar. Esto no era solo un memorándum. Era una campaña de adoctrinamiento orquestada por Chen y dirigida por Salinas. Habían creado una cultura donde el prejuicio no solo se permitía, sino que se incentivaba. Carmen Martínez no era un lobo solitario, era una soldado que habían entrenado y desatado. La pieza crucial final de evidencia vino de Benito Carvajal tarde en la segunda noche. Había estado cruzando registros de viajes de la compañía con datos del mercado de valores. Un tiro largo ordenado por Miguel que tenía una corazonada. Todavía faltaba algo, lo encontré, dijo Benito. Su voz cansada pero triunfante, señaló un gráfico complejo en la pantalla. Mira aquí, este es el calendario de viajes de Ricardo Salinas, la semana antes de los últimos 3 incidentes importantes de relaciones públicas, el colapso del equipaje en Málaga, el fallo de Keating en Sevilla y el incidente de Barajas. Voló a cada una de esas ciudades para revisiones de desempeño regionales. Cosas estándar. Pero mira, esto superpuso otro conjunto de datos. Estos son datos de comercio de opciones para acciones de Iberia Ascent, el día después de cada una de las visitas de Salinas. Hubo un aumento significativo en las opciones de venta que se compraban a través de un fondo de cobertura específico, una firma llamada Orion Capital Partners. Una opción de venta es básicamente una apuesta de que el precio de las acciones bajará, y después de cada incidente. Nuestras acciones sí cayeron durante un día o dos antes de que nos recuperáramos. Él estaba beneficiándose del caos que estaba creando, terminó Mijal entendiendo inmediatamente. Hay más, dijo Benito, escribiendo furiosamente Orion Capital Partners, y si algunas investigaciones. El accionista principal que figura a través de 2 sociedades ficticias registradas en las Islas Caimán es la esposa de Ricardo Salinas. La habitación cayó en silencio. Esto ya no era sobre apuñalamiento corporativo por la espalda o incluso racismo sistémico. Esto era fraude. Esto era manipulación del mercado. Ricardo Salinas no solo estaba tratando de sabotear a su jefe, estaba prendiendo fuego a su propia compañía y vendiendo boletos para verla arder. Todo para apoderarse del poder y enriquecerse en el proceso. Miguel Herrera se levantó y caminó hacia la ventana. Mirando las luces de la ciudad, la ira que sentía ahora era una claridad fría y dura. Tenía los correos electrónicos, tenía el testimonio, tenía el rastro financiero, tenía el veneno, la serpiente y el motivo. Luis dijo, volviéndose hacia la habitación, cancela mi agenda para mañana. En su lugar, convoca una reunión de emergencia de la junta directiva completa. Diles que se preparen para una presentación sobre la integridad operativa y ética de nuestra aerolínea. Y diles que la asistencia del director de operaciones es obligatoria. La trampa había sido descubierta. Ahora era el momento de tender una propia. La reunión de emergencia de la Junta fue convocada en la misma sala donde Miguel había recibido la llamada sobre Alejandro 2 días antes. La atmósfera, sin embargo, era marcadamente diferente. La charla colegial habitual estaba ausente, reemplazada por una tensión palpable. Los 12 miembros de la Junta, una colección de titanes de la industria experimentados y poderosos inversores, se sentaron alrededor de la mesa de caoba pulida, sus rostros sombríos y expectantes. En un extremo estaba sentado Miguel Herrera, tranquilo y compuesto. En el otro, Ricardo Salinas, quien había logrado fingir una apariencia de profesionalismo preocupado, ocultando la ansiedad frenética que se agitaba en su estómago. Creía que todavía controlaba la narrativa. Había pasado el último día y medio trabajando los teléfonos, haciendo girar su historia a sus aliados en la Junta. Esta era una tragedia, sí, pero era un fracaso del estilo de gestión laxo de Miguel. Era el resultado predecible de una cultura de empleados que carecía de disciplina. Estaba listo para pedir un voto de no confianza.
Miguel comenzó la reunión sin preámbulos. Buenos días, le dijo, su voz uniforme y constante. Los he convocado aquí hoy para discutir un cáncer fundamental que ha echado raíces en esta compañía. Hace 2 días resultó en que mi propio hijo fuera detenido y esposado injustamente por la policía del aeropuerto, una acción provocada por uno de nuestros empleados. Pero este incidente no fue la enfermedad, fue simplemente un síntoma. Hizo clic en un control remoto y la gran pantalla al final de la sala se iluminó. Era una foto de Alejandro, joven, sonriente, sosteniendo un trofeo de una competencia de robótica. Este es Alejandro Herrera, mi hijo. Y esta la imagen cambió a una toma fija del video del teléfono celular de un pasajero. Borrosa pero inconfundible, Alejandro esposado, cabeza gacha. Siendo llevado por el oficial Fernández es lo que le sucedió en nuestra puerta. Un murmullo atravesó la sala. Ricardo Salinas sacudió la cabeza, una pantomima de dolor. Es una desgracia, Miguel. Un fracaso completo de la capacitación de nuestro personal de tierra. Como he estado diciendo, la historia que has estado contando, lo interrumpió Miguel, sus ojos fijándose en su director de operaciones, es que este fue el acto de una empleada deshonesta, Carmen Martínez. Hablemos de ella. La pantalla cambió de nuevo, ahora mostrando el archivo de Carmen Martínez, 15 años de servicio, 0 quejas hasta hace 6 meses. Luego una serie de agravios menores de clientes, todos relacionados con interrogatorios agresivos. ¿Qué cambió hace 6 meses, Ricardo? Ricardo se movió en su asiento. No estoy al tanto del desempeño diario de cada agente de puerta. No, acordó Miguel. Pero estás al tanto de esto. El memorándum de integridad de cabina premium apareció en la pantalla con el nombre de Ricardo Salinas claramente visible en el historial de comentarios. Te ayudaste a escribir la política que animaba a nuestro personal a desafiar a los pasajeros que no encajaban en el perfil. Creaste el ambiente para que esto sucediera. El rostro de Salinas palideció ligeramente. Eso es una gran malinterpretación. Esa era una medida de protección de ingresos. ¿Lo era? Contrarrestó Miguel, su voz como hielo. ¿O era una herramienta para crear caos? Veamos Málaga. Apareció una línea de tiempo del desastre del manejo de equipaje. Y Sevilla del fallo de Keating. Y ahora Barajas. 3 grandes golpes de relaciones públicas en 3 de nuestros centros más grandes. ¿Y qué tienen en común? No esperó una respuesta. Todos ocurrieron en regiones administradas por supervisores que tú promoviste personalmente, Ricardo. Y todos ocurrieron dentro de días de una visita de revisión de desempeño de tu parte. Esto es absurdo, fanfarroneó Salinas tratando de recuperarse. Estás tratando de desviar la atención de tu propia falta de supervisión, creando una teoría de conspiración. No, es una teoría cuando tienes los recibos, dijo Miguel con calma. La pantalla cambió a la diapositiva final y condenatoria. Era una red compleja de datos financieros que mostraba los viajes de Salinas, el momento de los incidentes, las caídas posteriores en el precio de las acciones de Iberia Ascend y los picos correspondientes en las ganancias de un fondo de cobertura llamado Orion Capital Partners. En el centro de la red había una foto de Ricardo Salinas y su esposa en una gala benéfica. Orion Capital Partners, anunció Miguel a la junta atónita. Un fondo cuyo propietario principal es tu esposa, Ricardo. Un fondo que ha ganado más de 2 millones de euros en los últimos 6 meses apostando en corto contra nuestras acciones, apostando contra nuestro éxito justo antes de una serie de fallas operacionales que tú estabas en una posición única para orquestar. No solo estabas tratando de hacerme quedar mal, estabas prendiendo fuego a tu propia casa por el dinero del seguro. El silencio en la sala fue absoluto. Salinas estaba ceniciento, sin palabras. La red de su engaño estaba expuesta para que todos la vieran. Había sido tan inteligente, tan cuidadoso, pero había subestimado la determinación de Miguel y los recursos a su mando. Arturo Vega, el presidente de la Junta, un hombre con una cara como granito, finalmente habló. Su voz estaba cargada de disgusto. Ricardo, ¿es esto cierto? Salinas abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La evidencia era abrumadora. Irrefutable. Sáquenlo de aquí, ordenó Vega. 2 guardias de seguridad que habían estado esperando discretamente afuera entraron en la sala. El car maduro había llegado y era brutal.
Ricardo Salinas no solo fue despedido por una cláusula en su contrato que anuló su paquete de indemnización de varios millones de euros y sus opciones sobre acciones. Fue escoltado del edificio con una caja de cartón que contenía su planta de escritorio y un pisapapeles. Una humillación pública frente a los empleados que una vez comandó, pero eso fue solo el principio. Miguel y la Junta dirigieron al equipo legal de la compañía para perseguirlos y vilmente por daños a la marca, una demanda que tendría como objetivo recuperar cada centavo que había ganado. Más devastadoramente, toda la evidencia del comercio de acciones se entregó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Fiscalía. Su sabotaje corporativo había cruzado la línea hacia un delito federal grave. El hombre que soñaba con ser director general ahora enfrentaba la posibilidad muy real de una sentencia de prisión. Para David Chen, el gerente Rigen, la llamada llegó una hora después. Fue despedido, su carrera en la aviación terminada. Para Carmen Martínez, la noticia fue entregada por Recursos Humanos. Su empleo fue despedido, efectivo inmediatamente, por violación grave de la política de la compañía y estándares de conducta con el cliente. Ella fue la primera ficha de dominó y la pieza más pequeña del rompecabezas, un peón sacrificado en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Su vida fue volcada, su reputación destruida. Y se quedó para lidiar con el hecho de que su momento de prejuicio había sido alentado y manipulado por las mismas personas en las que confiaba. Ese fue su karma. El conocimiento enfermizo de su propia manipulación, el veneno había sido purgado. Pero la herida en la compañía y en la familia de Miguel permanecía. En las semanas que siguieron a la ejecución en la sala de juntas, Iberia Ascend estaba en un estado de agitación controlada. La historia del incidente de Barajas y el posterior derrocamiento del director de operaciones se había filtrado a la prensa y la compañía enfrentaba una tormenta de relaciones públicas. Las acciones sufrieron un golpe fuerte y doloroso cuando los inversores reaccionaron a las noticias de malversación corporativa. En lugar de esconderse, Miguel Herrera enfrentó la crisis de frente. Celebró una conferencia de prensa que fue sorprendentemente, brutalmente honesta. No usó lugares comunes corporativos ni culpó a unas pocas manzanas podridas. Se paró ante el mundo y admitió el fracaso de su propia compañía. Los eventos que tuvieron lugar en Barajas no fueron solo un error, fueron el resultado de una política tóxica y prejuiciosa que se permitió pudrirse dentro de nuestra cultura corporativa, declaró, su voz resonando con convicción. Fue una política que yo, como director general, no logré identificar y detener. Ese fracaso recae sobre mí. Mi hijo fue la víctima en este caso, pero soy dolorosamente consciente de que no fue el primero, solo el de más alto perfil. Y estoy aquí hoy para anunciar que será el último. Luego presentó un plan de reforma integral de varios millones de euros. Anunció una asociación con la Fundación Secretariado Gitano para reescribir y auditar completamente todos los protocolos de capacitación de empleados. Centrándose en el sesgo implícito y la desescalada, introdujo la iniciativa Alejandro Herrera, un fondo de becas de 10 millones de euros financiado personalmente por él y su familia, dedicado a ayudar a estudiantes minoritarios desfavorecidos a seguir carreras en la aviación. Desde pilotar ingeniería aeroespacial hasta administración, terminó la conferencia de prensa mirando directamente a las cámaras. A cada pasajero que alguna vez se sintió invisible, no escuchado o no bienvenido en uno de nuestros vuelos. Ofrezco mi disculpa más profunda y sin reservas. Les fallamos, pero les doy mi palabra, lo haremos mejor. Aprenderemos y recuperaremos su confianza. Fue una clase magistral en gestión de crisis, pero era más que eso. Era genuino. El público, tan acostumbrado a disculpas corporativas huecas, respondió. La historia comenzó a cambiar de una de escándalo corporativo a una de responsabilidad y redención. 3 meses después, la terminal de Barajas se sentía diferente. En las puertas de Iberia Ascend se exhibían nuevos carteles que destacaban el compromiso de la compañía con la diversidad y el respeto. Los videos de capacitación que se reproducían en las salas de descanso del personal ahora presentaban módulos codiseñados por expertos en derechos civiles. La cultura, lenta pero seguramente, estaba comenzando a cambiar. Alejandro Herrera estaba una vez más en la puerta B24,
esta vez con su padre a su lado. Iban camino a Barcelona, reservando nuevamente el viaje que había sido interrumpido tan violentamente. Alejandro observó mientras una joven familia gitana, luciendo agobiada y confundida, era abordada por una nueva agente de puerta. En lugar de sospecha, la agente ofreció una sonrisa cálida. Bienvenidos a Iberia, Ascend dijo amablemente. Déjenme ayudarles a encontrar dónde necesitan ir. Miguel puso una mano en el hombro de Alejandro. Es un comienzo, dijo en voz baja. Alejandro asintió, una mirada pensativa en su rostro. La humillación de ese día nunca lo dejaría completamente, pero ya no lo definía. Había visto lo peor de un sistema, pero también había sido testigo de la determinación inquebrantable de su padre para arreglarlo. Miró por la ventana al Dreamliner esperando en la pista. No solo como un pasajero, sino como alguien que ahora entendía la inmensa responsabilidad que venía con el nombre en su cola. Estaba pensando, dijo Alejandro, volviéndose hacia su padre. Quiero aplicar al programa de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid. Pero también quiero especializarme en ética empresarial. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Miguel. Era la primera vez que realmente había sonreído en meses. La experiencia no había roto a su hijo, lo había forjado, le había dado un propósito. El nuevo ascenso de la compañía y el de su hijo apenas estaban comenzando. La historia de Alejandro Herrera es un recordatorio contundente de cuán fácilmente el prejuicio puede ser sistematizado y como un momento silencioso de injusticia puede exponer una podredumbre que va hasta la cima. No se trataba solo de un agente de puerta racista, se trataba de una cultura corporativa que permitió que ese racismo fuera armado por codicia y poder. El karma duro que encontró Ricardo Salinas no fue solo la pérdida de un trabajo, sino el desmantelamiento completo de su vida, una consecuencia directa de sus propios esquemas venenosos. Pero lo más importante, esta historia trata sobre las consecuencias. Se trata de cómo el amor de un padre se convirtió en un catalizador para un cambio institucional profundo. El viaje de Iberia hacia la redención muestra que nunca es demasiado tarde para que una persona o una compañía confronte sus fallas más oscuras y elija un mejor camino. ¿Qué piensas? ¿Fue el karma en esta historia apropiado para el crimen? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si encontraste esta historia tan convincente como nosotros, por favor presiona ese botón de me gusta. Compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles de la vida real. Gracias por ver.